Hola a todos. Hoy vamos a atacar la segunda parte de las Crónicas del Silo, que tiene el título de Desolación. Por petición popular, especialmente de V43 Chimu y de Jan Pérez 3818, que me pidieron este resumen, vamos a empezar, sin dilatarnos, con esta historia, pero antes hay que advertir que el resumen completo lo publicaré más adelante. Como el libro es muy largo, aproximadamente es una lectura de 14 o 15 horas, vamos a dividirlo en 3 partes, porque el autor, Hugh Howey, así lo hizo. A cada una de estas partes las llamó turnos, de modo que vamos a empezar con el primer turno. Me voy a saltar las secciones para el análisis completo, que publicaré junto a la recopilación, y esta vez iremos directos al resumen. Prólogo. La historia comienza con Troy despertando en su cámara de estasis en algún lugar bajo la tierra del condado de Fulton, en Georgia. Es el año 2110. Lo primero que ve Troy son hileras de camas como la suya, en la que yacen decenas de personas durmiendo un sueño casi eterno. De algún modo sabe al despertar que todas las personas a las que quería han desaparecido, todas las personas a las que había conocido. Los hombres de blanco le rodean. Le dan unas pastillas amargas. 1. Año 2049, Washington D.C. Estamos en la librería del Congreso donde el congresista Donald King está en una sala de espera junto a otros jóvenes congresistas que, como él, acaban de llegar al cargo y están esperando una audiencia con el poderoso senador Paul Thurman. Uno de los congresistas hace una broma sobre que el CDC tiene un protocolo sobre una invasión zombie. Hasta se ha leído el documento, y algunos de los consejos que aporta son tales como hacer acopio de alimentos, de armas y de bates de béisbol. Donald apenas escucha, está ensimismado con las fotografías que adornan la sala de espera en las que se muestran al senador Thurman con nada más y nada menos que 4 presidentes de los Estados Unidos. Los presidentes parecen contentos, el senador parece que quisiera estar en cualquier otro lugar. Luego Donald admira un uniforme lleno de galones y las medallas conmemorativas que el senador otorgó a ciertas personas durante la guerra. El uniforme es de una guerra que el senador libró en el pasado, las medallas de una guerra actual, más tarde nos aclararán de cuál. Finalmente, Donald consigue llegar hasta el senador, que acaba de terminar una reunión. Paul Thurman recibe a Donald en su despacho y lo primero que hace es preguntarle por su mujer, Ellen. Donald contesta que ella está muy bien, que acaba de marcharse a pasar un tiempo en Savannah. El senador comienza de forma elusiva. Le pregunta a Donald si sabe guardar un secreto. Luego le pregunta si cree en los extraterrestres. La verdad, según el senador, es una cuestión más bien escurridiza. Donald contesta que no cree en aliens. El senador Thurman se muestra de acuerdo, y luego dice que de eso se trata, hay que dejar que los conspiranoicos hagan el trabajo de confundir a la gente. Luego comenta que nunca llegarán a otro planeta y nadie va a ir a visitarlos. La verdad y la mentira pueden parecer cosas muy claras, pero a menudo se presentan mezcladas en una pasta donde una y otra se confunden. Colonizar otros planetas es algo ridículo y estúpido desde el punto de vista de la eficiencia de costes. La verdad es que todo este comentario es un puntazo del senador. Y, hasta donde yo sé, es la pura y dura realidad, no importa lo que venda Elon Musk. El senador ha hecho llamar a Donald para proponerle un nuevo proyecto que trata de crear uno de esos lugares en los que almacenar materiales radiactivos. Como Donald tiene una licenciatura en arquitectura, el senador ha pensado en él para enfrentar el diseño de ese complejo y, de paso, que todo quede en familia, ya que ambos se conocen desde que Donald era solo un niño. Literalmente, explica Donald, él saltaba en las rodillas del senador cuando era solo un niño. En este momento, sabemos que el senador Thurman ha apoyado a Donald en su carrera política. De esta forma, Donald se siente obligado a trabajar en el proyecto, no puede rechazarlo porque se siente obligado por trabajo y por compromiso personal, pero Donald sospecha que todo este proyecto seguramente no llegará a nada. Según el senador, de momento todo este proyecto es secreto, y le deja muy claro a Donald que cuenta con su discreción. Luego el senador saca una carpeta con un diseño que Donald reconoce muy pronto, porque él mismo lo desarrolló durante su tiempo en la universidad. Se trata de un edificio circular con 100 plantas de altura. El senador afirma que el proyecto va a crear 40.000 puestos de trabajo en el estado y le pide a Donald que retome el proyecto y lo detalle más, flujos de bloqueo, hidroponía y otras cosas más. El senador afirma que debería olvidar la luz solar. Cuando Donald pregunta para qué es todo esto, el senador dice que es necesario crearlo como edificio de contención, como refugio por si ocurre un desastre o por si es necesario almacenar material radiactivo. Luego el senador le dice a Donald que su hija Anna va a colaborar también en el proyecto, le ha pedido que dirija a un grupo de ingenieros y tendrá que colaborar con ella para sacar el proyecto adelante. A Donald esto le pone nervioso, ya que Donald tuvo un lío con Anna en sus tiempos en la universidad que no acabó bien, pero no puede hacer nada para rechazar la propuesta. El senador admite que este proyecto debe salir bien y este proyecto es la razón de que ayudara a Donald a conseguir su cargo como congresista.
Donald intuye en este momento que no ha sido él quien ha utilizado al senador Thurman, sino al revés. Un asunto en las especificaciones llama la atención de Donald. El boceto presenta luces de crecimiento, de esas que se utilizan para cultivar en interiores. Al preguntar sobre ello, el senador afirma que el edificio que necesitan construir estará bajo tierra. 2. Año 2110. Silo 1. Troy es examinado por el médico después de despertar en la cama de estasis. El doctor que lo examina le hace un chequeo completo y admite que es su tercera descongelación. El propio médico lleva muy poco tiempo despierto. Al finalizar el examen, el médico le administra más de esas pastillas a Troy, que pregunta, antes de tomarlas, qué pasaría si no las tomara. El médico no dice nada al respecto, solo pone mala cara. Troy se marcha para buscar su cuarto vestido con un mono gris estándar. Al entrar en el ascensor, Troy ve cómo el paso de los años ha desgastado los botones en el centro de tanto ser presionados. Recuerda aquel ascensor cuando estaba nuevo y para él es como si aquel momento hubiera sido ayer. Es una sensación muy extraña para él. Se da cuenta de que recuerda solo cosas muy recientes. Recordaba la orientación, el libro que les habían obligado a estudiar y leer a conciencia, eran los recuerdos antiguos los que parecían estar esfumándose. Sabía que tenían turnos, 10 turnos a razón de 6 meses. Tenía que cumplir con su turno y volver a dormir hasta que le llamaran. Troy va a la cafetería y se da cuenta de que su mono no es tan estándar, en la cafetería solo hay un mono gris y es el suyo, los otros son rojos o azules. En la cafetería solo hay hombres. La razón se la dijeron en la orientación, las mujeres pueden distraerlos y enfrentarlos. Troy ve la pantalla que muestra el exterior y la visión hace que el estómago se le encoja. Todo está desierto y arrasado. Cuando termina esa primera cena en la que otros habitantes del silo explican a Troy cómo arreglarse con las cosas de la cafetería, Troy se marcha sin hablar con nadie a su habitación y cuando llega se pone a llorar. 3. Año 2049. Washington, D.C. Donald entra en el edificio de la Cámara de Representantes, donde tiene su despacho de congresista y donde va a trabajar. En su despacho, su secretaria Margaret le avisa al entrar que tiene una visita, a quien no pudo impedir la entrada. Cuando Donald entra a su despacho, descubre que se trata de Anna, la hija del senador Paul Thurman, su exnovia de la universidad. Ella está bajo su mesa, toqueteando en la torre nueva de la computadora que está montando en ese mismo momento. Cuando Donald entra, ella señala que nadie limpia ahí abajo. Anna dice que había decidido llevarle personalmente la máquina. Donald está un poco avergonzado porque lleva años sin verla, su presencia le hace sentir incómodo. Ella ha vuelto a la ciudad para trabajar en el proyecto de su padre. Hablan sobre el senador, cómo le consiguió el puesto de congresista a Donald. Donald afirma que pensaba que él también había hecho algún mérito, bromea con que le hacía ilusión la ficción de que es dueño de su propio destino. Luego hablan de cómo está el senador, Donald lo vio que está igual, como si no hubiera envejecido ni un día. Anna le confiesa que su padre se somete a tratamientos de nanomáquinas que le mantienen joven, lo llaman el Botox de cuerpo entero. Ella le pregunta si le parece mal. Donald dice que no, luego Donald le pregunta a Anna si ella también se los está administrando y ella dice que no, pero que no lo descarta en el futuro, cuando la edad empiece a pesarle. Luego Anna habla de que tendrán que reunirse 1 o 2 veces por semana para trabajar en el proyecto porque ella está al cargo de las partes de ingeniería mecánica del proyecto. Donald rechaza la idea de plano, no puede disimular su incomodidad con la presencia de la mujer, así que acuerdan que abrirán un proyecto común en la nube y que ya hablarán más adelante sobre lo de las reuniones. Luego ella se marcha, no sin antes decirle, estás estupendo. Donald se queda en su despacho pensando preocupado en los dolores de cabeza que este proyecto le va a traer. 4. Año 2110. Silo 1. Troy va a llegar tarde a su primer día de trabajo como jefe del Silo 1. Al llegar al puesto, encuentra a un tal Merriman, el actual jefe al que Troy tiene que relevar. El despacho está ordenado y preparado. Merriman le informa que al principio de su turno hubo algunos problemas mecánicos y que, aparte de eso, no ha sucedido nada muy relevante. Luego Merriman habla de que algunas de las personas han trabajado en ese turno y que han sido destinados a la congelación profunda, un tipo de estasis extendido por el que esas personas no vuelven a realizar turnos. Esto es, esos miembros han sido jubilados. Luego Merriman se despide para ir a la cama de estasis. Cuando alguien acaba el turno, vuelve a dormir hasta que le toque hacer el relevo. Troy decide acompañar a Merriman hasta que duerma, y así aprovechan para hablar un poco. Troy expresa sus dudas sobre su puesto como jefe. Merriman le dice que su única labor es que nada vaya mal. La única cosa que hay que hacer es leer la orden y seguirla. Cuando llegan a la sala de congelación, Troy se encuentra con el médico que le atendió al despertar.
Merriman le dice mientras se somete al proceso que permanezca atento al estado de los silos, que se están produciendo algunas fisuras en ellos. Por fisuras, se refiere a problemas sociales, no de integridad en la construcción. El último consejo de Merriman es dejar que pasen los 6 meses, que no se preocupe más de la cuenta ya que allí el tiempo pasa muy deprisa. 5. Año 2049. Washington, D.C. Donald está trabajando en el proyecto, mejorando los planos que desarrolló durante la universidad durante interminables jornadas. Son las 11 de la noche y Donald llama a su mujer Ellen para ver cómo está. Donald le cuenta a su mujer que le han encargado un proyecto para el senador. Le dice que tiene que hacer un trabajo de arquitectura en Atlanta, y su mujer pregunta por qué no se lo encargan a un arquitecto profesional, ya que no es un encargo muy propio de un congresista. Donald le explica que es algún tipo de proyecto familiar. A su mujer no le gusta mucho cómo suena eso y menos porque es más tarde de las 10 y él aún sigue en su despacho. Donald se anima a confesarle a su mujer que está trabajando con la hija del senador. Ellen, que ya sabe lo que su marido tuvo con ella, se muestra cada vez más contrariada y disgustada. Él la convence de que es una gran oportunidad y que le ayudará a llegar a casa antes muchos otros días. La conversación acaba con la promesa de Donald de que todo va a ir bien y que nada se va a interponer en su matrimonio. Al acabar la conversación, Donald repasa aún el trabajo que ha hecho en ese día. De repente, entra en su despacho Mick Webb, otro congresista compañero. Donald oculta su trabajo y luego Mick le propone salir a tomar una copa, pero Donald dice que no puede y que tampoco puede enseñar nada de su trabajo. Mick tiene curiosidad, y confiesa que está trabajando en el mismo proyecto de Atlanta. Ante la insistencia de Mick, Donald accede a tomarse esa copa. Antes de salir, mientras cierra el ordenador, Donald recibe una llamada. Es el senador. Le pregunta si va a salir con Mick a tomar una copa. El senador le dice que no comente ningún detalle con Mick, aunque en el futuro vayan a trabajar juntos. El senador bromea con que si Mick sigue insistiendo, tiene su permiso para liquidarlo. Solo que, al colgar el teléfono, Donald piensa que no sonaba tanto a broma. 6. Año 2110. Silo 1. Troy está en la cafetería, empujando su bandeja a la hora de la comida. Es el último día en su primera semana como jefe del Silo 1. Hay gente con monos verdes y blancos que se encargan de que todo fluya con normalidad en la cocina y el mostrador de servicio. Cuando se sienta y empieza a comer, una persona se sienta a su lado, se presenta como Al. A Troy le recuerda a alguien, pero no puede precisar a quién. No se dan la mano para presentarse, en el Silo nadie lo hace, levantan los vasos por saludo. Mientras comen, miran a la pantalla que muestra el exterior del Silo. Al comenta que se ha fijado en que hay gente que, mientras come, se sienta de cara o de espaldas a la pantalla. Los que lo hacen de espaldas, según Al, lo hacen para no recordar. Al comenta que solo desaparecen las cosas malas de la memoria, las menudencias las recuerdan perfectamente. Eso hace que se planteen algunas cosas como por ejemplo por qué razón se sienten tan podridos por dentro. Después de decir esto, Al se levanta, deja su bandeja y se marcha hacia los ascensores. Troy se queda pensando en todo lo que acaba de escuchar. 7. Año 2049. Washington, D.C. Donald va a una reunión que el senador ha organizado. Se lo encuentra en la librería del Congreso, estudiando libros y rodeado por un par de guardaespaldas del servicio secreto. Thurman le pregunta a Donald por su hermana Charlotte. Charlotte es parte del cuerpo militar, una piloto que ha estado involucrada en la actual guerra que libra Estados Unidos contra Irán, aunque este detalle sobre la guerra aún no es mencionado. Al parecer, Charlotte volvió de permiso y estuvo en casa durante un tiempo, pero no se acostumbraba y pidió volver al servicio. Los padres de Donald y Charlotte intentaron que no volviera, pero no pudieron evitarlo. El senador dice que es un orgullo para toda la nación su encomiable sacrificio, y Donald piensa para sí que supone un alto coste para su familia mantener el orgullo de la nación. El senador propone que Charlotte vea a un psicólogo, pero Donald dice que ya lo intentaron. Luego el senador menciona que ahora hay unas pastillas que ayudan con la fatiga de guerra. Esas pastillas hacen olvidar los malos momentos. Esta mención sobre las pastillas es una referencia a las pastillas que le mencionaron a Troy en el capítulo anterior. Donald dice que no es necesario. Menciona que su hermana pilota drones, tampoco es como que estuviera físicamente en primera línea. Los drones llevan cámaras que graban las ejecuciones, y que generan vídeos donde se pueden volver a revivir los asesinatos de los objetivos una y otra vez. Tras dejar este tema, Donald vuelve al proyecto. Le cuenta al senador que avanzan a buen ritmo y que está entusiasmado. El senador le dice que la construcción ya ha empezado, se están excavando los agujeros, poniendo el hormigón.
El proyecto en el lugar es un verdadero caos y el senador necesita a gente de confianza allí para que le ayude a lidiar con todos los detalles y la supervisión, pues él mismo no puede estar en varios sitios a la vez y es agotador. Le dice a Donald que en algún momento tendrá que ir a Atlanta y hablar con Charles Rhodes, el gobernador de Oklahoma, para preguntarle si necesita algo. El senador dice que está meditando si ascender al equipo directivo del proyecto en el que necesitará a una docena de personas. Ana habla maravillas de Donald y de cómo está gestionando el proyecto. Se despiden y el senador sale acompañado de sus guardaespaldas. 8. Año 2110. Silo 1. Troy está en su despacho ejecutivo leyendo el libro de la orden, encuadernado para durar. Mientras lo lee medita acerca del objetivo de todo aquello. Se supone que él lo había preparado para dirigir uno de los silos, no a todos ellos, pero algo a última hora cambió y le pusieron en ese puesto. Troy se pregunta si el trabajo requerido para ese puesto no será más que una forma de figuración para que los demás piensen que hay alguien por encima que está al mando, porque su labor es de lo más rutinaria. La rutina del trabajo está creada para maximizar la apatía. Todo el mundo sabe lo que tiene que hacer, todo el mundo tiene su labor perfectamente especificada para evitar todo tipo de inconvenientes. Los turnos son pura rutina, una forma de pasar el tiempo, en la que no existen días libres. Todos los días de la semana se trabaja, levantarse, ir al puesto y volver para descansar un poco y volver a empezar. Troy piensa que quizás los psicólogos son los verdaderos diseñadores del silo. Todo tipo de contratiempos, especialmente los humanos, están recogidos en el libro de la orden. Todo el mundo tiene una función e incluso los detalles más nimios están previstos. Dentro de su rutina, Troy recibe el encargo de examinar a un futuro jefe de silo. Saúl, otro compañero de la zona ejecutiva, le avisa para la hora de la tarea. La mayor parte del trabajo es solo hacer las preguntas, las máquinas se encargan de realizar las comprobaciones pertinentes y detectan si el candidato está mintiendo. La entrevista comienza. La voz de Troy es modulada por la computadora. El candidato dice llamarse Marcus Dent, la nueva sombra del ayudante Gu Willis. Por aclarar conceptos, las sombras son los aprendices de personas que van a ser relevos en sus trabajos. Las preguntas son sencillas. ¿Has leído la orden? ¿Cuál es tu primer deber para con el silo? ¿Qué debes proteger por encima de todo? Cuando Troy llega a la pregunta de qué hace falta para proteger aquello que nos es más querido, se pone a llorar sin saber muy bien por qué. Los siguientes son preguntas informales para que la computadora elabore los parámetros biométricos. Troy le pregunta a Marcus si tiene novia. El muchacho dice que sí y Troy le da la bienvenida a la Operación 50 del Orden Mundial. Marcus dice si puede hacer una pregunta, Troy le dice que sí. Marcus cuenta que su bisabuela solía contar cosas del tiempo de antes, que a ella la medicación no le afectaba, y pregunta si el legado es cierto, todo lo que contiene la biblioteca de conocimientos del pasado. Troy dice que todo es cierto. 9. Año 2049. Condado de Fulton, Georgia. Donald está en el sitio del proyecto, donde las excavadoras empiezan a trabajar removiendo el suelo. Mick Webb está con él allí. Hay millares de contenedores de carga con material, es todo excesivo, según su perspectiva, pero los proyectos públicos son así de faraónicos. Hay cuadrillas de trabajadores de todas partes del mundo. Mick y Donald han descubierto que muchos de los retrasos se deben a las dificultades de comunicación entre los trabajadores. Llevan 2 meses de retraso, y eso que solo llevan excavando uno. Donald le comenta a Mick que está aterrorizado de que aquellos hombres vayan a trabajar en el diseño de su proyecto. Mick le dice que descuide, su diseño no es tan importante sino que todo siga fluyendo. Donald dice que si su edificio estuviera sobre la superficie en vez de dentro de la tierra sería el edificio más alto del mundo. Los congresistas se reúnen con Charles Rhodes, el gobernador de Oklahoma. El gobernador dice que tiene sus contenedores, 100 de ellos. Trae la documentación para que los congresistas firmen la entrega. Donald examina la lista de materiales y ve que hay 2000 rollos de fibra óptica. Es una cantidad excesiva según las especificaciones que conoce. El gobernador dice que se limite a firmar el documento. Donald intenta protestar, pero lo hace mientras firma. El gobernador promete que pronto llegarán muchos más contenedores. Los congresistas se marchan al aeropuerto y Donald dice que va a ir a ver a su mujer en Savannah. 10. Año 2110. Silo 1. Troy juega al solitario en su despacho. Sus quehaceres le dan tiempo de sobra entre reuniones con otros jefes de departamento y releer la orden. Tiene tiempo para jugar y para llorar, cada vez más a menudo, en el baño. Está doblando la dosis de pastillas porque piensa que el efecto está bajando de intensidad para su organismo, como si estuviera bajando su tolerancia. Troy sufre arranques de repentina tristeza.
no deja de pensar en la gente que vive en los otros silos, teniendo hijos y mujeres mientras ellos allí, en el silo 1, no tenía la compañía de las mujeres porque mujeres y niños estaban perpetuamente congelados hasta que el proyecto terminara. Troy recibe una carpeta del silo 32, que le trae Randall, otro compañero, que parece que está acercándose al límite de resistencia. Parece ser que han tenido un lote de malos inhibidores anticonceptivos y la presión social dentro del silo está tensándose. Randall dice que los datos no encajan, parece ser que algo en el proceso no debe estar bien. Quizás el jefe del silo se complica o quizás les falta información. La orden dice que deben prescindir del jefe del silo, y Troy anuncia a Randall que quiere hablar con la sombra del jefe al día siguiente. En ese momento llega Saul, el oficial de comunicaciones, que anuncia a Troy que lo necesitan en comunicaciones. Se trata del silo 12, lo están perdiendo. 11. Año 2050. Savannah, Georgia. Donald está en el restaurante donde llevó a su mujer Ellen por primera vez a cenar hace 15 años. Él y Ellen están allí para celebrar su aniversario. Por desgracia, Donald ha equivocado la mesa donde se sentaron aquella primera vez, y sorprende a su mujer mirando absorta aquella mesa, por lo que acaba disculpándose. Hablan del trabajo, por supuesto, porque Donald no deja de mencionar el proyecto en el que está trabajando. Su mujer Ellen le pregunta si tiene que marcharse mañana. Donald dice que sí, esta vez tiene que ir a Boston, donde le espera el senador. Ellen le pregunta por qué Boston, y él dice que el senador está allí para someterse a su tratamiento con nanomáquinas, y no tiene otro hueco en la agenda. Ella opina que le está haciendo el trabajo sucio al senador, y que no lo eligieron para eso. Donald dice que es un proyecto importante y que en 6 meses habrá terminado. Luego, inevitablemente, hablan de la hija del senador. Donald dice que solo la ha visto una vez, y que está haciendo todo lo posible por no tener que reunirse con ella, porque ya no le interesa y sabe que a su mujer no le gusta. En ese momento, llega el camarero del restaurante, que les toma nota. Ellen tiene decidido lo que quiere. Donald dice que cree que quiere cambiar y probar algo diferente. Enseguida se da cuenta de lo mal que ha sonado eso. 12. Año 2110. Silo 1. Troy llega a la sala de comunicaciones acompañado de Saul, el oficial de comunicaciones que fue a buscarle. De inmediato, preguntan por las novedades en el silo 12. La gente que está allí, entre los que se encuentran otros ayudantes a los que han tenido que despertar de la congelación, no sabe muy bien qué ocurre en ese silo. Una voz por radio los interrumpe y dice, están entrando. Es la voz de la sombra del jefe de silo 12. Uno de los ayudantes advierte a Troy que va a producirse un éxodo masivo. En los monitores ven lo que ocurre en el silo 12, una multitud va hacia las puertas de salida del silo, otros cuantos van hacia informática, se acercan al área donde está la sombra del jefe que ahora les habla. Troy habla con él, le cuenta que el jefe del silo está muerto. No sabe qué hacer. Troy le dice que recoja todas las llaves y se meta en la celda del corazón del silo. Troy ve como las puertas que protegen a su interlocutor están cediendo por la presión que la masa hace desde el otro lado. Troy da la orden para que bloqueen la sala de servidores del silo 12. Luego, viendo que un montón de hombres empezaban a salir del silo, Troy da la orden de que clausuren el silo 12. Todos están abatidos, el silo entero está perdido. Saul dice que todos los silos caerán antes o después. Troy ordena que le envíen informes sobre todo y si consiguen hablar con alguien de ese silo, que lo interroguen a fondo. Luego Troy se marcha a su despacho, donde empieza a derrumbarse por lo que acaba de pasar. Cuando llega a su despacho, donde tiene un mapa con la disposición de los 50 silos, marca con un rotulador el silo 12 con una gran X roja. Un silo entero, destruido. 13. Año 2050. Boston. Donald está en el centro médico donde el senador se aplica su tratamiento. Allí le están haciendo pruebas en medio de unas medidas de seguridad como ni siquiera ha visto en Washington. Donald se encuentra con el senador que está sometiéndose a su tratamiento en una habitación sellada y aislada. Para Donald estar en aquella habitación con él resulta algo aterrador cuando piensa en las pequeñas máquinas que están en el cuerpo del senador realizando reparaciones. El senador, en cambio, se siente relajado y habla de que estar allí le da tiempo para pensar. El senador le comenta a Donald que el abuelo de Donald fue quien le enseñó a jugar al golf. El senador dice que Donald y su hermana Charlotte son como de la familia para él. A continuación, el senador menciona Pearl Harbor y el 11S, y mueve los dedos en el aire como si fuera a atrapar a un mosquito con ellos. ¿Puedes verlo?, le pregunta a Donald. Este contesta que no. Exacto, eso es, dice el senador. En eso han estado trabajando esas víboras. Luego le pregunta a Donald si sabe por qué entraron en Irán. Y le explica que no fue por las armas nucleares. Fue por las nanomáquinas,
que los iraníes robaron a los israelíes. Si los iraníes consiguen averiguar cómo diferenciar a un irlandés de un judío, podrán programarlos para que acaben con ellos, de forma silenciosa. Donald pregunta qué tiene que ver eso con él o con el proyecto. Siente que quiere salir de esa habitación, que todo lo que está escuchando es un discurso de conspiración. El senador se muestra paranoico con el tema, como si temiera que fueran a recibir un ataque de esa clase en cualquier momento. El senador dice que lo quiere a su lado, hasta el final. Luego le entrega un libro de la orden. Quiere que lea el libro, quiere lo estudie como si fuera el Corán y él fuera musulmán. Antes de despedirse, el senador dice que no ha sido sincero sobre lo de las nanomáquinas. Al entrar Donald en la habitación, esas nanomáquinas se le han metido en el cuerpo. Donald se marcha asqueado pero sin protestar. 14. Año 2110. Silo 1. Troy está destrozado por la pérdida del Silo 12. Los médicos le han quitado las pastillas durante los 2 últimos días para que pudiera recuperarse. Troy de repente piensa en los miles de millones de personas que han muerto, que no le provocan el menor cosquilleo en la conciencia, pero piensa mucho en la gente del Silo 12, en cómo dio la orden para terminarlo y eliminar a todos sus habitantes. Troy está revisando los informes sobre lo ocurrido en el Silo 12, donde el jefe de seguridad y la directora de informática del Silo interactúan. La sombra del Silo había eliminado a la jefa del Silo, porque tenía rasgos de autolesiones en los brazos, probablemente estaba perturbado por algún motivo y nadie pudo detectarlo, ni siquiera el jefe de seguridad. Era imposible planificar la locura. Víctor, el jefe de psicología, entra en el despacho mientras Troy repasa todo lo sucedido y le pregunta si ya ha terminado con la tarea. Hablan sobre lo ocurrido, y discuten cuánto tiempo tardarán en morir todos en el Silo 12. No mucho, dice Víctor. Tras esto, Troy se marcha a su despacho. Cuando tiene que volver a retomar la medicación, Troy decide que está cansado de olvidar y quiere empezar a recordar. Escupe las pastillas que se había metido en la boca. 15. Año 2050. Savannah, Georgia. Donald está muy excitado por la conversación que ha tenido con el senador y por la idea de que algunas de esas nanomáquinas hubieran entrado en su organismo. La forma en que conduce hasta su casa y lo que piensa ahora que sabe por qué razón está colaborando en este proyecto le hacen cobrar una nueva perspectiva acerca del mundo. Llega a su casa y lo primero que hace es ponerse una copa de coñac. Su mujer le nota que está alterado y se interesa por saber qué le ocurre. Le pregunta si es que ha muerto alguien por lo consternado que lo encuentra. Se sientan en la sala y empiezan a hablar. Donald le dice a su mujer que piensa que todo el mundo puede morir. Donald le dice a su mujer que le han ofrecido un nuevo puesto como directivo dentro del proyecto del senador. Donald, que ya ha leído el libro de la orden, está juntando las piezas sobre todo lo que ocurre. Donald menciona que los iraníes están preparando armas con las que pueden acabar con todos ellos. Ellen se pone muy nerviosa al escuchar esto. Luego le explica que el senador quiere que estén en el grupo de alerta. Le muestra el libro y le dice a su mujer que es una especie de manual para el día después. Lo de las nanomáquinas es la amenaza definitiva. Las nanomáquinas son criaturas sintéticas capaces de acabar con todos como si fuera un virus. Donald le explica a su mujer que no pueden sentarse a esperar que los iraníes lo hagan, así que lo van a hacer ellos. Está convencido de ello. Su mujer le pregunta si ha bebido, si quiere ver a un psicólogo, no puede creer nada de lo que está diciendo. Aunque la humanidad empezó usando las nanomáquinas para aplicaciones médicas, pueden convertirse también en el arma definitiva. Un arma silenciosa, invisible y letal. Luego menciona que la convención nacional se celebrará en Atlanta. El senador les ordenó a Mick Webb y al que estuvieran allí, y se hará en agosto. El senador está preparando algo grande. Donald le dice a su mujer que trabajará desde casa, que quiere pasar más tiempo con ella, al menos el tiempo que les quede. Luego se pone a llorar. 16. Año 2110. Silo 1. A Troy se le están formando llagas en el interior de la boca. Está dejando de tomar las pastillas. Mientras come, se las retira de la boca y las mete en una servilleta, porque piensa que le están vigilando. Troy empieza a darse cuenta de que desde que está dejando la medicación, empieza a sentirse mejor, detecta mejor algunos patrones, pero duerme muy mal. Es como si tuviera la sensación de que algo fuera muy mal. Una pastilla se le cae de la servilleta y piensa que van a detectar que no se está tomando las pastillas, pero parece que nadie se percata. 17. Año 2051. Washington, D.C. Donald está tomando una medicación para controlar sus nervios. Sigue trabajando en el proyecto. Donald le cuenta a su mujer por teléfono que ya casi han terminado el proyecto. Su mujer le pregunta si también ha terminado de trabajar con Anna, la hija del senador.
Él dice que solo han tenido un par de reuniones. Ella le cuelga antes de terminar su conversación y lo siguiente que ocurre es que Anna aparece para mantener una reunión con Donald. Donald piensa que Anna está más atractiva que en los tiempos de la universidad. Van a tener una cena de trabajo y en ella discuten los detalles finales del diseño. Llevan ya 2 años trabajando en el proyecto, discutiendo detalles por correo y comunicaciones a distancia, y se siente un poco tonto al pensar que ella tenga otra intención aparte de dedicarse al proyecto. Hablan sobre que no hay necesidad de poner un ascensor en el diseño del proyecto porque la junta médica lo ha descartado. Van a poner una escalera central y van a eliminar los ascensores. Donald cree que esto es absurdo. Luego hablan de la política. Anna menciona que su padre se metió en política porque no sabía qué otra cosa hacer. El proyecto en el que trabajan es su legado. Luego Anna le pregunta a Donald por qué han decidido no tener hijos aún. Donald contesta que aún tienen mucho tiempo por delante. Anna menciona que la gente ahora se cree con derecho a vivir hasta los 130 años. Antes los hijos eran el legado, pero ahora todos se creen inmortales. La cena acaba y se despiden con cada uno marchándose por su lado. 18. Año 2110. Silo 1. Troy está haciendo ejercicio en el gimnasio. La bicicleta estática en la que pedalea se ha roto. Intenta repararla, ajustar la cadena que se ha salido. Alguien va a buscar a Troy y le avisa de que el doctor preguntó por él. Troy menciona que cada vez se siente más extraño con su nombre. Busca al doctor, que le informa de que una persona no responde al tratamiento, que lo han intentado todo. El sujeto está maniatado y un poco fuera de control. El protocolo dice que deberían ponerlo en congelación profunda, pero Donald recuerda que Merriman le advirtió de que fuera cauto concediendo esos permisos. Troy decide acercarse para ver al hombre, ya que se trata de Al, el anciano con el que habló al comenzar el turno que le mencionó que todos se sentían podridos por dentro. Llega a la zona del legado, donde la gente descansa en las camas de congelación, 2 ayudantes y un médico acompañan al viejo Al. El hombre frenético grita que se llama Carlton, los 2 hombres de ayuda apenas pueden contenerlo para que el médico le ponga una inyección. Logran inyectarle, y el viejo queda sedado y tranquilo. Troy firma el documento para poner al anciano en congelación profunda, es un caso perdido. Con el hombre ya sellado, llevan su cuerpo inerte a prepararlo para la congelación profunda. Troy les acompaña, llegan a una cámara especial reforzada y Troy recuerda que una vez firmó una especificación para un diseño que él mismo había hecho. Dentro, hay mujeres en congelación profunda. Troy comienza a ver los nombres que figuran junto a los ataúdes congelados. Uno de ellos le llama la atención, Ellen. Un recuerdo empieza a aflorar en su cabeza. Troy, de repente, empieza a desvanecerse. Recuerda cosas. Su nombre no es Troy. ¿Quién era Ellen? 19. Año 2052. Atlanta, Condado de Fulton. Donald está en el sitio del proyecto. Observa y controla los camiones con ganado, grano y otros productos para abastecer las instalaciones subterráneas. Es la convención nacional. Mick Webb llega en un coche a donde está Donald observando, y le pide que lo acompañe a dar un paseo. Le pregunta a Donald cuando llega Ellen. Donald dice que mañana, que llega en un autobús con la delegación de Savannah. Hay delegaciones de todos los estados, Florida, Georgia. Una gran bandera azul ondea sobre la delegación de Carolina del Sur. El trabajo era intenso, habían estado atendiendo a otros congresistas, a delegaciones, descargando materiales de todo tipo, todo lo que el senador había necesitado que hicieran. Mick y Donald llegan a una de las instalaciones. Entran en ella para ver cómo ha quedado. Donald al principio no quiere entrar, pero Mick le obliga con unos amistosos empujones, para que sienta el orgullo de ver lo que ha construido. Entran a la cafetería, donde un técnico está montando una gigantesca pantalla. Donald quiere salir de allí, se siente incómodo, pero el bromista Mick de repente ya no sonríe. Le dice a Donald que esta es una de las últimas oportunidades que tendrán para hablar. La inmensidad del hueco central del silo es digna de ver. Donald observa cómo algunos trabajadores están metiendo suministros por unas rampas con la ayuda de cintas transportadoras. Mick le anima a seguir bajando un par de pisos más. Allí, Mick conduce a Donald a una de las viviendas. Las casas están amuebladas, sábanas nuevas descansan sobre las camas, y los grifos, al abrirlos, tienen agua. En ese momento Mick le dice a Donald que tiene que contarle algo. Donald dice que no quiere escuchar secretos incómodos o información comprometida. Mick le dice a Donald que le quiere como a un hermano. A él y a Ellen. Mick le explica que Thurman estuvo hablando con él para que formara parte del equipo principal, pero Mick le dijo que prefería que fuera Donald quien ocupara su puesto en la dirección del proyecto. Le pide que no lo olvide.
Todo ocurre por una razón. 20. Año 2110. Silo 1. Troy despierta sumido en una neblina. Por un momento piensa que le han metido en una urna de congelación, pero está en su cama. Está solo. Sale de su habitación y toma el ascensor con intención de ir al gimnasio, hacer algo de ejercicio para la cena y volver a la rutina. Toma un ascensor, y a él sube otro tipo, un mecánico. Hablan un poco y Troy nota que el mecánico le mira de forma rara. Cuando se baja del ascensor, Troy se da cuenta que tiene una mancha roja en la camisa, a la altura del brazo. Le han pinchado, con una aguja, probablemente. Troy se baja en el nivel médico. Va hasta la zona de congelación, donde están las cámaras con la gente dormida. Intenta abrir la puerta con el código de jefe de silo, y la puerta se abre. Piensa que acaba de estar allí y duda si alguna vez se habría marchado. Llega a la segunda puerta, la de congelación profunda. 21. Año 2052. Atlanta, Condado de Fulton. Todo está lleno de gente. Hay muchísimos autobuses que traen gente de todo el país para la convención nacional. Todos los pabellones están llenos. Llueve ese día y la gente lleva paraguas de la convención, todos iguales. Donald busca a su mujer Ellen, que debe de estar en algún lugar cerca del pabellón de su estado. En el aire flota la sensación de cambio. Una mujer está como candidata para la presidencia del gobierno. La gente está contenta y feliz. De repente, Donald ve a Anna, que le llama. Dan un paseo junto al pabellón de Georgia. Hablan sobre el proyecto, sobre todo el trabajo que han estado haciendo durante 3 años. Para Donald es raro que hayan pasado tanto tiempo trabajando en algo que nadie iba a utilizar. Anna menciona que el sitio tiene como una gran diana encima, como si el mundo entero los estuviera mirando. De repente aparece allí el senador. Ambos van a su encuentro. Anna se marcha y Thurman y Donald comparten el momento de celebración. El senador se queja de la lluvia y señala que nunca se puede controlar todo. Mencionan que las redes telefónicas están colapsadas. No se han instalado antenas en previsión de la convención. Donald comenta que el país está maduro para que Thurman haga su campaña y gane la presidencia, pero el senador dice que siempre ha tenido unas aspiraciones más altas. Luego le comenta a Donald que los quiere a él y a Anna cerca de él en el pabellón de Georgia, donde se reunirá la gente más importante ese día. El senador dice que tienen una invitada sorpresa. Donald se queda allí, preguntándose dónde se ha metido su esposa. 22. Año 2110. Silo 1. Troy está en la cámara de congelación profunda. Recuerda que, antes de su turno, pasó por una orientación en la que eligió su propio nombre. Separaron a las mujeres, como en los barcos, las mujeres y niños primero. Luego les hicieron estudiar la orden y empezaron con el tratamiento de pastillas. Troy lo empieza a recordar todo. Una parte de él desea recordar. Las pastillas le habían quitado eso, la capacidad de recordar. Aquellas pastillas secaban los ojos de la gente, los hacía olvidar todo. Mientras recuerda, Troy empieza a mirar entre las cámaras de congelación profunda. En una de las camas ve la etiqueta con el nombre de Ellen. Con la mano aparta el vaho, pero la mujer que está ahí no le despierta ningún recuerdo. Sigue mirando camas, no ve ningún rostro conocido hasta que llega a una en la que hay una mujer de pelo castaño que reconoce, pero que no es su mujer. De repente entra un doctor en la sala. Le dice que tiene que marcharse de ese lugar, que se va a congelar. Troy intenta resistirse, quiere quedarse. Aparece un hombre de seguridad y luego un segundo hombre de apoyo. El médico toma del codo a Troy y empieza a llevarlo hasta la entrada. Los de seguridad se mantienen a distancia. Troy le dice al médico que él lo recuerda todo, el médico dice que así es, y Troy pregunta por qué. El médico dice que solo toman la medicación aquellas personas con remordimientos, para olvidarlos. Él no sentía ningún remordimiento porque piensa que están salvando el mundo. Llegan a una consulta y ponen a Troy un papel delante y una pluma para que firme el documento. Troy sabe que está firmando su propia congelación, a solo 2 semanas de que terminara su turno. Casi lo consigue. El médico prepara una aguja para inyectarle. Troy no se resiste y cae sedado mientras sus últimos pensamientos son que la inyección no es para dormirle, sino para matarle. 23. Año 2052. Atlanta, Condado de Fulton. En cada carpa de cada estado se están realizando celebraciones, hay bandas que tocan música y hasta los coches han detenido su estruendo para no interrumpirlos. Donald está deseando que todo acabe y quiere encontrar a su esposa. El móvil no funciona, no tiene cobertura.
Los mensajes que manda no llegan. Ana se le une en la celebración. Se sienta junto a él. De repente Donald ve a una mujer que baja por la colina, va con uniforme azul. Donald se sube a un quad y se acerca al encuentro de su hermana Charlotte. Se abrazan y Donald le pregunta qué hace allí, porque pensaba que estaba en Irán. Charlotte dice que la han llamado para hablar en la celebración. Ambos vuelven donde está Ana. Donald recibe un mensaje de su mujer. El mensaje dice que está en Tennessee. Donald tarda un momento en percatarse de que está en el pabellón de Tennessee, a una colina de distancia. Donald anuncia que se va a recoger a Ellen, pero Ana apaga el quad y quita las llaves de la máquina. Ahora no, le dice. El senador está en el escenario y no puede interrumpir al senador con el estruendo del quad. El senador dice que hoy es el alba de una nueva época. Cita a Reagan, que dijo que la paz es algo que hay que ganarse. El senador reflexiona que no estarían dispuestos a dar para mantener esa paz. Una chica de 16 años, que acompaña al senador, empieza a cantar el himno nacional. El himno termina y Donald empieza a caminar para remontar la cuesta e ir al pabellón de Tennessee. Cuando llega a la cima, Ana le alcanza, le agarra y le dice que vuelva. En ese momento, un grupo de aviones a reacción aparecen en el aire. Donald dice que le suelte. Ana dice que tienen que bajar. De repente aparece un punto blanco y cegador en el cielo, sobre la silueta de la ciudad de Atlanta. Aparece un segundo destello. Empiezan a sonar sirenas de alarma y la gente empieza a moverse buscando la entrada del pabellón. Ya no hay tiempo para ir a buscar a su mujer, todos buscan refugio en medio del pánico. Donald resbala mientras el rugido del trueno lejano les alcanza por fin. Los destellos habían sido detonaciones nucleares, o eso cree. Ana y Charlotte arrastran a Donald hasta el pabellón. Donald aún tiene un momento para recordar a su esposa Ellen, pero ya no le dejan marchar. No puede salir de allí. Esto es todo por ahora, pero volveremos pronto. Si el resumen hasta ahora, considera dejar un buen like y suscribirte para más contenido. Estaré publicando más análisis sobre cómics, relatos, libros o películas cada pocos días, así que permanece atento y sígueme en redes sociales para mantener el contacto. ¿Disfruta de la vida y del arte? ¡Nos vemos pronto!